Y ya tengo listo para hacer la transmisión en YouTube. Todo esto es bueno, nos estamos haciendo... Hola, bueno, ya veo que estáis llegando. Muchísimas gracias por estar aquí conectándose. Mientras que está preparando la conexión en YouTube, voy a ver si veo a Aisha por aquí. Yo te tengo como método Lakshmi, Aisha. Sí. Sí. Y yo he entrado en tu perfil, pero no te veo emitiendo. A ver. Ah, a veces tarda un poquito quizás en mostrarlo. Bueno, ya llegó el gran día. Te busco. A ver cómo, a ver si ya esto del directo. ¿Dónde está Analia emitiendo? Estás tú en tu perfil de Analia Marful, ¿sí? Sí. Mm, ahora sí. Ay, mira, ahí se van sumando. Muchísimas gracias por llegar. Ahí estás. Ahí te veo, Aisha. Muchísimas gracias por ir llegando. Súper puntuales. ¿Te ha permitido pedirme el permiso? Porque a mí, ver, aquí, aceptar. Ya, ya tiene que estar llegando. Ahora. Sí. Hola, desde Argentina, qué bien. Venga, Cero que ya límite. estamos por los dos lados. Ya Por está. aquí en Instagram y por aquí estás emitiendo en YouTube, En ¿sí? YouTube, sí, ahí estamos. Vale, Sí, sí. Bueno, genial. muchísimas gracias por todo este. Voy a como colocar mejor aquí la cámara. Ay, ya nos mandan corazones, que me encanta cuando mandan Sí. corazones. Me, Gracias, me gracias por ilusiona. estar ahí. Así es. Bueno, ya llegó el gran día, decía, porque estamos aquí las dos en plena marcha preparando nuestros proyectos y súper lanzadas. Y esto es lo que... Gracias por los corazones. Sigo saludando a los que van entrando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, lanzando nuestras creaciones, porque de esto se trata, el poder entregar nuestro don y poder entregar todo lo que nuestra imaginación y nuestro deseo va creando, ¿no? Somos mujeres creadoras, gestadoras de propuestas, que además en esas propuestas van nuestro corazón. Así que, Aisha, hoy nos vas a contar esta sincronía que estamos viviendo, ¿no? En la que yo explicaba que mi interés por estar en sintonía con la madre naturaleza, voy proponiendo sintonizarnos con los cambios de estaciones, ¿no? Y ahora viene un cambio de estación, entonces ahora lanzo una propuesta que es un entrenamiento de 3 días para sintonizar nuestros cuerpos básicos con este gran evento que sucede en la naturaleza, que es recibir las estaciones de los equinoccios. Si estás en el hemisferio norte, como es tu caso en este momento, se prepara para el otoño, y en este caso que yo ahora mismo me encuentro en el hemisferio sur, sintonizando la primavera. Así que estamos representando a toda la madre tierra hoy aquí. Es cierto, Analia, no había caído en eso. Fíjate que cuando me mandaste el guión, ¿no?, que vamos a seguir sobre lo que vamos a hablar hoy, eh, pensé en buscar, claro, pero tenemos estaciones diferentes tú y yo, así que solo tengo la referencia de la mía para hablar, pero qué interesante, porque así tú das el otro punto de vista, ¿no? Está Sí. genial. Además, en la última cumbre que fue en marzo, me pasó exactamente lo mismo. Yo estaba preparando mi viaje, y aunque estaba viviendo el inicio de la primavera, toda mi energía estaba puesta en lo que era mi destino, el otoño. Y ahora estoy viviendo exactamente la misma situación, solo que al revés. Y experimentando en mí, pues todo lo que os voy contando, que justamente hay una influencia de estas estaciones. La madre naturaleza en verdad
está diciéndonos cosas y a ver si somos capaces de escucharles. Así que, bueno, pues en este proyecto lo que propongo es justamente durante 3 días recorrer cada uno de nuestros cuerpos y ver cómo están siendo influenciados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las propuestas del 17, 18 y 19 que empezamos mañana. Y luego la idea de hoy que estés aquí era contar que continuamos con tu webinario que está súper lanzada también para el día 20. O sea que en realidad tenemos unos 4 días súper intensos para poder celebrar ese cambio de estación. Entonces, de eso es de lo que me gustaría que nos hables hoy. Bueno, Aisha. pues yo me encuentro justo ahora a punto de abrir plazas para la certificación de profesionales del método Laxmi y lo voy a hacer celebrando un webinar gratuito introductorio a la certificación en el que vamos a empezar así de sopetón con algunas prácticas de las que utilizo con las mujeres embarazadas y sobre todo con las profesionales, porque es diferente el trabajo que hago con las embarazadas que el trabajo que hago con las profesionales, es mucho más profundo, por supuesto, y también voy a explicar cuál es la oportunidad de formarse como profesora del método LASMI y todas las ventanas que se abren en el mundo profesional en cuanto al acompañamiento a la maternidad desde un lugar muy, muy holístico, no desde un lugar, sino desde muchos lugares, ¿no? Desde diferentes perspectivas para poder acompañar a los diferentes cuerpos de la mujer, ¿no? El cuerpo Claro. físico, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y todo aquello que es más trascendental incluso, porque imagínate, la concepción, el embarazo y el parto son momentos muy espirituales en los que la mujer trae a un nuevo ser humano al mundo, nada más y nada menos. A mí eso es algo que de tu proyecto siempre me ha enamorado y además me ha identificado, porque justamente yo promuevo que lleguen padres totalmente íntegros, coherentes, con sus 5 cuerpos totalmente trabajados, alineados, en donde puedan no solamente alimentarse por la madre naturaleza, sino también ser conscientes de que cuando se dedican a esta gran aventura de recibir un nuevo ser al mundo, necesitan tener un cuerpo sano, un nivel energético alto, sus emociones con una gestión adecuada, su mente, no solamente la mente, como escribía hoy en el email que mandé a mis contactos, la mente con minúscula, que es esa mente que yo estoy conociendo, que estoy sabiendo cómo funciona, sino la mente con mayúsculas, que esa mente, mira, ahí Ana nos dice, qué bonito, estoy súper emocionada de hacer viaje con las dos. Oh, gracias. Gracias, Gracias. Ana. Ana Belén, que además es un testimonio súper bonito del proceso que hemos estado viviendo. Gracias, Ana Belén, siempre por tu apoyo, tu acompañamiento y sé que también estuvo trabajando contigo, así que mira, ella Sí. dice, están reunidas ahí, estoy emocionadísima. Gracias, Ana, por acompañarnos. Y es súper importante que esos cuerpos, esas dimensiones estén atendidas. Yo creo que ese es el gran salto cuántico que estamos viviendo ahora como humanidad, tomar conciencia de que esas dimensiones están presentes. Y bueno, la propuesta desde Escuela para Ser Humano es alíñate con la madre naturaleza, que es la mejor medicina que puedes encontrar. Deja que ella te inspire, te alimente, porque si lo haces, tu talento está abierto y ahí puedes estar dispuesto a, si quieres concebir, concebir desde el mejor lugar que pueda existir. Entonces, inicia con un webinario tu nueva propuesta, que es esta formación en tu método, pero así como yo sé que es complicado, porque además tenemos grabada una entrevista donde te explayaste bien hablando sobre el método, pero así como para aquellas personas que quizás nos estén escuchando por primera vez o no estén muy al día, ¿podrías como contarnos resumidamente tu método, el método Laxmi, qué es lo que propone? Pues el método Erasmi es un programa de ejercicio físico y de meditación
para la mujer embarazada, en general la mujer embarazada, pero también trabajamos con ella en el posparto, que está enfocado a mejorar la experiencia de parto. O sea, todo, absolutamente todo lo que hacemos con la mujer está dirigido a que tenga un parto más fácil, a que tenga un parto mucho menos doloroso. Tenemos alumnas que han tenido partos completamente indoloros, incluso algunas que han tenido partos placenteros. Está orientado a que conozca muy profundamente su cuerpo y todos esos recursos, a que vuelva a la naturaleza, pero a la naturaleza que somos, ¿no? Y que se conozca profundamente en todos los sentidos, desde lo físico, desde lo corporal, hasta lo emocional, hasta esa parte más, digamos, cognitiva de conocimiento que conviene que tenga cuando se va a enfrentar a un proceso como este, que en muchas ocasiones ocurre en un entorno hospitalario, a que tome también su poder personal para poder tomar las decisiones que sean mejores para ella y para su bebé, y sobre todo también a conectar con esa criatura que está creciendo en su interior, a comprender el proceso tan importante que está viviendo durante la gestación, que es cuando las células del bebé se multiplican a una velocidad impresionante, y que es donde la expresión de los genes se da, ¿no? Y ya sabemos a través de la ciencia que una cosa es la información genética que traemos y otra cosa es cómo se expresa esa información genética, y esto depende del ambiente en el que ocurra esa expresión, esa multiplicación, esa generación de nuevas células, ¿no? Y el ambiente en este caso es el cuerpo de la madre, pero no solamente su útero, obviamente, que es donde se encuentra, es ese lugar mágico donde ocurre el milagro de la vida, y no solamente la bolsa de líquido amniótico y la placenta que lo conecta con la mamá, sino que es cómo se nutre ella, cómo cuida su cuerpo, cuánto ejercicio hace, cómo cuida sus emociones, porque está enchufada directamente con su bebé a través de sus pensamientos y de sus emociones, todas esas hormonas y neurotransmisores que se producen cada vez que tenemos un pensamiento, corren al torrente sanguíneo y atraviesan la barrera placentaria y llegan al bebé, que se siente igual que se siente mamá y que se va a sentir igual que mamá en el momento del parto, en ese momento, en ese salida a un portal, ¿no? En el que cambia radicalmente de vida, de estar en el paraíso del útero materno donde no hay necesidades, y llegar a través de un proceso que es probablemente difícil para él, extraño, desconocido, a otro lugar donde las condiciones son completamente distintas, ¿no? Entonces el cuidar profundamente ese momento del nacimiento, el que la madre no experimente miedo, sino que experimente confianza, que experimente ilusión, que experimente amor por ese ser al que le está ayudando a atravesar ese portal de vida, pues es fundamental. Y hay una gran diferencia después en la vida de una persona que ha tenido un bonito nacimiento, que el que ha venido rodeado de prisa, de miedo, de medicalización, de intervención, y esto ya se está viendo, o sea, lo dice la ciencia. Hay estudios estadísticos que muestran que las personas que han nacido en partos instrumentalizados, en inducciones y en cesáreas, tienen más probabilidades de tener trastornos mentales como depresiones, ansiedad, etcétera, etcétera. Y justamente este es el grandísimo mal del siglo XXI. O sea, ahora mismo los medicamentos que más se venden
y que más se consumen son los ansiolíticos y los antidepresivos. Entonces hay que hacer una revisión que obviamente la sociedad que estamos generando necesita un grandísimo cambio, pero necesita un cambio radical y eso significa desde la raíz, ¿no? Y la raíz es la concepción y el nacimiento, es algo que toda la sociedad debería de volver la mirada hacia ahí para cuidarlo. Claro, y justamente a mí eso es lo que me enamora de toda la labor y el foco que tú estás haciendo. Y además, a medida que tú ibas hablando, decía, qué importante es todo esto que sucede de una manera tan potente en 9 meses, haberlo entrenado, porque hay que prepararse para ello. Entonces, ahí es donde yo siento que, fíjate, cada una cumple un rol, tiene ahí una misión, tiene un propósito, y esos propósitos se van como complementando y acompañando, ¿no? Por eso también decía, vamos a hablar de nuestros proyectos, de nuestros propósitos y de aquello que estamos entregando al mundo, porque además a medida que hablabas digo, pero sí, sí yo siento eso, pero además solamente hay que ver cómo vivimos y la sociedad que tenemos, y en realidad son la sociedad que se ha creado a través de todas estas prácticas que tú estás mencionando. Y esto es algo que trabajamos en profundidad en los solsticios. Sin embargo, a mí me apetecía mucho que lo hablásemos ahora, aunque estemos celebrando el equinoccio, porque está este webinario tan importante que tú estás lanzando para el día 20, en donde desde luego invitamos a todas las personas que nos están escuchando, tanto ahora en el vivo como en su propio vivo, cuando sea que lo vean, que se apunten, que estará cuando compartamos este directo, estará por ahí el link para que puedan entrar en este webinario tan importante donde Aisha, tú lo cuentas así como súper, súper detallado, y me encanta además cada vez que haces uno de ellos, ahí siempre tratando de organizar mi agenda para poder escucharte en vivo. Y yo ahora, sintonizando un poquito los proyectos, ¿no? En los que conectamos las estaciones, que es de lo que hablamos en Escuela para Ser Humano, preguntarte si con toda esta trayectoria que tú ya llevas avanzada, si de verdad tú has encontrado si la primavera o el otoño, o las dos, no sé esto, qué observaciones has tenido, tiene alguna influencia en la gestación, en la concepción, en el parto. ¿Cambia algo o es solamente una idea mía esta? Pues mira, me he preparado esa pregunta. Sí, 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 Mira, la hemos preparado. mirando las estadísticas, porque Ah, dije, o mira. sea, ¿cómo? Claro, porque hay estadísticas sobre esto en España, porque el gobierno, hay un organismo que se encarga de las estadísticas en España, y entre otras estadísticas, pues lo que mide es cuántos nacimientos hay cada día del año y cada Ah, mes, ¿no? ujú, Y desde los años 90, pues bueno, hay algo curioso, que antes de los años 90 ujú. había un mayor número de nacimientos en primavera, en los meses de entre marzo y mayo, ¿vale? Con lo cual eso quería decir que las concepciones ocurrían en el verano, En el verano, eso es. coincidiendo con las vacaciones, Ujú. ¿vale? Pero desde los años 90 hasta ahora, la mayoría de los nacimientos ocurren en el mes de septiembre. O sea que son Septiembre y octubre, navidades, navidades, exactamente. Es invierno. en Navidad, en invierno, cuando más concepciones ocurren, y tiene todo el sentido. O sea, a mí me hace todo el sentido. Bueno, el que se conciba más en verano, ¿no? Anteriormente, claro, es que ya no vivimos acordes a los ciclos de la naturaleza, Analía. O sea, hacer como una analogía de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo en referencia a las estaciones del año es como muy difícil, porque ¿quién vive acorde a esos ciclos ahora mismo? Si vivimos una Ya, vida muy, muy, muy artificial. ya. Pero sí que creo que hay como una inflexión en los años 90, en España en concreto, es cuando más las mujeres entramos en el mercado Mercado laboral, laboral. porque
es justamente cuando entramos en el mercado laboral, las niñas que hemos nacido después de la muerte de Franco, ¿no? De la dictadura y todo esto. Antes eran más los hombres los que estaban, y solamente los hombres, los que estaban en el mercado laboral. Entonces, creo que precisamente por eso las parejas aprovechaban los encuentros del verano, el tiempo en el que podían pasar más tiempo juntos para procrear, ¿no? Es cuando te relajas y todas esas cosas ocurren, ¿no? Pero al entrar la mujer en el mercado de trabajo, digamos que los tiempos de ambos, en las parejas de hombre y mujer, se igualan un poco y quizás sí estén ahora más en los ciclos naturales, porque los dos están viviendo unas condiciones, digamos, similares. Esto es algo que he elucubrado yo, pero realmente no lo sé, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro que en primer lugar que en Navidad pues hay vacaciones también y en segundo lugar que ¿a qué invita la Navidad y el invierno? Pues Y a hace frío. recogerse, a meterte debajo de la mantita, calentito, con el calor humano de tu pareja al lado y crear a un nuevo ser, ¿no? Que también es un poco lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Porque fíjate que la siembra de muchas de las especies que comemos, ¿no? Se suele hacer en septiembre, octubre, y esa semilla se guarda en la tierra durante el invierno y después germina y brota en primavera. Pues un poco no es de extrañar que, que ocurra de Y esta sí, manera, ¿no? ahí Ana Belén nos lo dice, ¿no? Tiene todo el sentido y a medida que lo vamos hablando, además por esa razón también hemos hablado de la gestación, del parto, de la medicina de placenta, todo esto lo trabajamos profundamente cuando llega el invierno, en el solsticio, ¿no? Y claro, ahí es el tiempo de gestación, es esa estación que está relacionada con el agua, ¿no? Sin embargo, fíjate que antes lo que sucedía es que en el verano teníamos ese tiempo, porque también la primavera se supone que es el momento en el que renacemos, el momento en el que trae toda la fuerza vital, ¿no? Cuando uno tiene que hacerse los enamoramientos, tiene que hacerse el encuentro, ¿no? De más tiempo de estar fuera. Y, y en ese caso tendría también el sentido de decir, bueno, pues la gestación se ha dado y es el momento del nacimiento, se promueve el nacimiento, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera como sociedad sí que estamos sincronizándonos con el ritmo de la naturaleza, parece De ser. alguna manera. No sé si de una manera muy funcional o disfuncional, pero No lo sé. Mm, parece que sí, ¿no? mm. Y una de las cosas que tú has hecho y he visto siguiéndote en las redes, que me encantó a raíz de escribir tu libro, que por cierto lo tienes por ahí para que nos lo puedas mostrar. Sí. Sí, que bueno, yo como A justo ver, lo que sacaste ayer, ay, qué creo que bonito. se ve al revés Ya, en sí, Instagram, el método LASMI, 9 claves para un parto sin dolor, y en YouTube probablemente sí que lo leen bien, sí, ahí no se estoy ve bien. segura, sí. Sí, sí, yo lo Que veo bien. fíjate qué fotografía tan impresionante. Buenísimo. Mm, Mira, y los buenísima. corazones ahí están a borbotones llegando. Gracias. Es que es un Gracias, trabajo amores. hermoso, una labor preciosa, una entrega divina que has hecho Pero con este libro. date cuenta, o sea, la expresión de esta mujer claramente representa la filosofía del método, ¿no? Fíjate que si no viésemos al bebé y de repente se nos presenta así, ¿qué podríamos pensar que le está ocurriendo? ¿Qué está pasando con esa mujer ahí? ¿Qué está pasando a esta A ver, mujer? cuéntenlo en el chat. A ¿No? ver, ¿alguien nos puede decir qué es lo que ve en esa expresión de esa mujer? ¿Qué estáis viendo? Y yo tuve la oportunidad de entrevistarla Ujú. y de que me contara su experiencia de parto, que es impresionante. Esta mujer es americana, es doula, es su tercer parto, es doula y es fotógrafa, y la foto la ha hecho una amiga suya que también es doula y fotógrafa. Uf, mira, ahí dicen placer, ven placer en su expresión. Placer, claro, ven placer.
Pues Gracias, gracias. según Gozo y ella, placer, sí. gozo y placer, dice Ana Belén. Pues gracias, gracias. Sí, placer. Pues Mucho fíjate, fuego, sí. tan alejado, sí, sí, tan alejado de lo que imaginamos, de la expresión que imaginamos que una Lo que mujer nos debería han de tener dicho, al parir, de claro, lo lo que que nos nos han han dicho. dicho. Bueno, y nos lo hemos mostrado también, nos lo han mostrado en muchísimas películas, ¿no? El cine está lleno de esto, de mujeres con la cara apretada y sufriendo mucho y empujando ahí fuerte con todo lo que da, con la respiración contenida, ¿no? Acostadas. Acostadas y dirigidas también por otra persona que sabe más que ellas de su propio cuerpo y le tiene que decir cuándo empujar, ¿no? Y esta mujer, sin embargo, fíjate, en esta foto es justo cuando su bebé ha salido y ella lo ha agarrado. O El sea, expulsivo, sí. es Uf, justo después del expulsivo. Es impresionante. Lo que ella experimentó fue una conexión con Dios. Ella me contó que había estado hablando con Dios unos momentos, unos minutos antes del expulsivo. O sea, tuvo una conversación con Dios y que se entregó a lo que iba a venir, ¿no? Es muy fuerte. Tengo, por cierto, que subir esa entrevista a mi canal de YouTube porque la hicimos en inglés y la quiero traducir y es como que se pasan los días y no la traduzco y ya la voy a subir tal como está para que la entienda quien la entienda te ponen los y ya está subtítulos. porque Ponen fue los subtítulos de impresionante. YouTube y ya Sí, está. sí, lo tengo que hacer. Entonces, fijaos qué increíble, para ella es éxtasis lo que está viviendo. No Y es- sabemos si placer o dolor o qué, pero es un ah, momento extático de conexión con algo trascendental. bueno, me encanta que traigas este tema porque me parece que el espíritu y nuestra dimensión espiritual es la gran exiliada o la gran olvidada, ¿no? Hace un tiempo se venía diciendo el exilio de la diosa. Y mira, te dicen, sí, sube la Aisha. Sí, 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 la tengo que subir. Y justamente desde Escuela para Ser Humano lo que quiero así como impulsar con mucha fuerza es que volvamos a darle un espacio al espíritu y recuperemos esa dimensión espiritual, pero no en la montaña en un convento, sino en donde realmente el espíritu se desarrolla y es aquí y ahora en nuestra vida cotidiana. Y fíjate qué bonito abrirle la puerta al espíritu desde el mismo nacimiento, ¿no? Donde el nacimiento pueda ser respetado, donde la mujer pueda tener su espacio, su soberanía, la autorresponsabilidad sobre su propio cuerpo y el proceso que está viviendo, que nadie más lo sabrá con más fuerza que ella, que es la que lo está viviendo, devolverle ese poder a la mujer. Y también, fíjate que, bueno, me estás llevando todo el tiempo a los solsticios. Con la medicina de placenta hay una bióloga que también entrevisté en aquel momento y se repetirá, espero, en diciembre, y ella habla cómo experimenta su conexión con la placenta, con placenta, y, y bueno, ella cuenta efectivamente que para ella fue una experiencia totalmente diferente el poder vivir tuvo dos niñas, la segunda niña donde realmente conoció esta medicina, y a partir de ahí ella abrió la puerta a una conexión muy profunda y muy mística con el momento del nacimiento. O sea, medicalizar el nacimiento significa perdernos esta grandiosidad que Sí. significa estar en el portal entre mundos, porque en realidad la vida es esto, ¿no? Cuando tú decías, habló con Dios, esta mujer, yo pensaba, habló con Dios o con el gran espíritu que a mí me gusta llamarle, con el padre, madre universal o galáctico Claro, o la bueno, para ella fuente era Dios, original, ¿no? claro, para Y ella era Dios porque es cristiana. bien, Entonces, cada uno le puede llamar, sí. claro, cada uno le llama, porque la espiritualidad realmente es una experiencia, no es un dogma ni una creencia.
Ahí y va. es individual para cada persona y está influenciada, por supuesto, por sus creencias. Entonces, Y ese ella portal, lo llamó Dios y por eso yo he utilizado esa palabra. claro, y ese portal es el que se abre en ese momento, ¿no? Y ahí es de donde también procede, según ahora ya estoy hablando de mi creencia, ¿no? Pero ese ser que ya está abriéndose como canal, también es ese ser que está llegando y con el que podemos tener esa comunicación desde el momento mismo, incluso antes de la concepción, ¿no? Entonces, que puedas traer esto a través de una simple foto y cuánto, bueno, a mí me has puesto la piel de gallina al contar la experiencia de esta mujer y que además es una experiencia que quizás ahora la vivamos como extraordinaria, pero que a través de tu método y a través de que las mujeres volvamos a retomar este pulso, a este nacimiento, a este milagro que sucede en nuestros cuerpos, podamos abrir también a esa dimensión espiritual, a esa dimensión trascendental de la experiencia de cuando se abren el portal de las dimensiones, porque al fin y al cabo estamos abriendo a un mundo invisible, algo que está en el mundo invisible, le abrimos la puerta a la materialización, ¿no? Sí, Así sin que, duda el parto es un portal de paso, es un rito de paso que tenemos las mujeres de manera biológica, que los hombres en diferentes culturas han tenido que buscar el ritualizar esos pasos, ¿no? A otro nivel, digamos, social o espiritual, pero las mujeres lo traemos incorporado, ¿no? Tenemos nuestra menarquía, nuestros partos, nuestro climaterio y nuestra menopausia, que son portales a diferentes estaciones de nuestra vida. Y es algo verdaderamente mágico. Me encantaría que todas las mujeres lo pudieran vivir así. Realmente en el método LASMI procuramos que sean ellas las que elijan cuál va a ser su propia experiencia, porque hay muchas creencias y no queremos como ser intrusivas en ese sentido. Pero es cierto que a través del movimiento, de la conciencia corporal, de activar determinados circuitos cerebrales, ¿no? Y determinadas hormonas y sobre todo a través de la meditación se consigue una conexión a través de la intención del amor y de las visualizaciones que muchas de las mujeres relatan como trascendentales, como místicas o como espirituales, ¿no? Y nosotras solamente damos el instrumento, damos la herramienta sin poner una teoría alrededor, ¿no? Sin poner pues lo que te decía, un dogma o una creencia, para que sean ellas las que se dejen vivir y se dejen sentir en eso tan especial que es el embarazo y el parto. Y para cada mujer es una vivencia diferente, ¿no? Ojalá que todas lo pudieran vivir así, ¿no? Como una experiencia mística, pero la realidad es que no. Es difícil tener una experiencia mística en un entorno hospitalario. Es muy difícil. Para eso es necesario que los profesionales que atienden al parto estén realmente conectados y esa es una de las cosas que buscamos o que propiciamos en la certificación profesional del método Erasmi, que las personas que acompañan a las mujeres y a las parejas, ¿no? En ese camino hacia la maternidad y la paternidad hagan un trabajo interior y hagan su propio viaje. Y también igualmente sin ninguna imposición dogmática, sino desde la propia experiencia. Y todo cambia desde ahí. Y de repente hay mujeres que describen a sus matronas como auténticos ángeles. Y de repente hubo un cambio de turno y llegó la matrona Ángel que estaba esperando, ¿no? Y ese y es el todo momento, cambió, y todo cambió, y ahí todo fluye cambia. todo. Ay, el bebé Y lo sí que quiero nacer. estaba, y lo que estaba atascado se desatasca y todo fluye de manera maravillosa, ¿no? Mm, Entonces, sí, muy yo sí que he importante estado. el acompañamiento. Así es. Y el acompañamiento cualificado desde esta visión holística, que es la que traes con tu método, claro, con el método Lakshmi, que recordamos, estamos aquí promoviendo bueno, que se suban a este inicio de estación
siguiendo un poco nuestras propuestas, ¿no? Que el 17, 18 y 19 tenemos el entrenamiento virtual gratuito que a través de Escuela para Ser Humano estamos promoviendo para prepararse, porque está, claro, esta vivencia mística tampoco viene por casualidad, ¿no? Hay que prepararse. Y luego yo diría que incluso hasta también la gestación puede vivirse de una manera más espiritual, que como quizás ahora se ha empezado a analizar un poco, ¿no? Y luego, pues tu webinario que llega el día 20, que hablarás de todo esto todavía con más detalle. Y en este proceso, desde que salió tu libro, que gracias por traerlo, que animo también a las personas que lo tengan, que bueno, las mujeres que lo reciben van leyendo pequeñas partes y es, bueno, me da igual el párrafo que elijan, es maravilloso y además escucharlo de las mujeres, esas lecturas, precioso. Y ahí también he visto que tenías un proceso en el que estabas desmontando mitos, es decir, hay muchísimos mitos, bueno, hay muchos mitos alrededor de toda nuestra existencia, en todas nuestras áreas, de verdad. Tenemos una gran tarea ahí de desmontar infinidad de creencias que se han ido instalando, no sé cómo llegaron tantas, pero bueno, tenemos una tarea infinita, creo, ahí. Sí, Y tú en este caso lo haces con respecto, claro, a tu método y a todo lo que tú estás promoviendo. sí. Entonces, ¿nos quieres desmontar Estamos alguno? desmontando mitos sobre el parto en una serie de publicaciones en Instagram y en Facebook en las que los llamamos las mentiras del parto. Creo que ahora vamos por la mentira 15 o 16. Tenemos preparadas muchas. Es como que cada semana más o menos sacamos una, porque es muy curioso que en general la medicina procura mejorar, o sea, en cuanto hay para una dolencia o para una patología una mejora, ¿vale? Que estudian en un hospital, que va súper bien y que hace que el proceso sea menos intrusivo y que la recuperación sea más fácil para el paciente, eso lo implementan en todos los hospitales del mundo, ¿vale? Pues eso no ocurre con el mundo del parto y el nacimiento. O sea, desde los años 50 y 60, que es cuando se empieza a medicalizar y a patologizar el parto y llevar el parto de la casa al hospital, se han mantenido un montón de rutinas que nada tienen que ver con la evidencia científica ni con mejorar el proceso del parto, sino con todo lo contrario, que lo que hacen es empeorarlo y que se mantienen de una manera inexplicable, porque es que o sea, las activistas por el parto respetado no comprendemos por qué se siguen empleando protocolos obsoletos que van en contra de la evidencia científica en los hospitales de manera masiva en prácticamente todo el mundo. Y estos protocolos desactualizados llevan a un exceso de intervención increíble. Por ejemplo, el país más tecnificado que existe en cuanto al parto es Estados Unidos, en el que cuentan con todos los medios, con súper especialistas y tal. ¿Podríamos creer que los resultados del parto son mejores allí que en cualquier otro país del mundo? Pues no. Estados Unidos es el lugar más arriesgado para dar a luz de todos los países industrializados. O sea, es más peligroso para una mujer dar a luz allí, en Estados Unidos, que en Afganistán o en Irán. O sea, tienen más Es probabilidades como de morir contradictorio, una ¿no? mujer, tiene más probabilidades de morir una mujer en el parto en Estados Unidos que en Irán Es o como en Chile. contradictorio esto, ¿no? Como decía, si Es se muy supone que contradictorio, con la claro. intención de mejorar las cosas, al final, si vamos a las estadísticas, que estamos en un momento en el que nos gustan mucho las estadísticas, es todo lo contrario. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay algo que no encaja, ¿no? Ahí Claro, pues estaban que pidiendo si no. mostrabas de nuevo el libro, porque hay Sí, alguien que llegó encantadísima. como tarde, yo creo que también vale la pena eso. El Gracias. método Laxmi, 9 claves para un parto sin dolor, y aquí para YouTube que se vea mejor. Sí, sí, sí.
Claro, Lo puedes encontrar en casi cualquier librería. En Argentina, por ejemplo, están en la cadena de librerías Jenny y bueno, y por Amazon y en otras librerías así grandes por internet, Casa del Libro y todo eso, pues te lo mandan a tu casa. Es fácil de encontrar. Donde no lo vais a encontrar, por cierto, es en México. México. No, en México hay que comprarlo a través de Amazon de Estados Unidos porque me vetaron la portada. Sí, la editorial que me ha publicado el libro es la editorial Urano, que es una editorial muy Sí. importante, que estoy muy agradecida, en una sección de publicaciones que ellos tienen que se llama Terapias Verdes, ¿vale? Y resulta que los del equipo de Urano de México no han querido publicar el libro con esta portada porque les parece que no refleja un parto auténtico, la paz Claro. y el bienestar de un parto auténtico. Yo creo que no puede haber un parto más auténtico que este, ¿no? Que Bueno, lanzamos la pregunta a las mujeres que hay en nuestra newsletter, ¿no? Oye, ¿qué te parece la portada? Y tal, que nos la han vetado en México. Y recibí un comentario de una mujer que fue muy gracioso que decía, a esa foto lo único que le sobra es el sujetador. bueno, sí, no, bien, perfecto. Pero si no tuviese sujetador, entonces sí que no me lo hubiese No, en ningún publicado lado. en ningún lado, así que Gracias al sujetador pudimos hablar de mucho y transmitir mucho, porque a mí cuando lo mostraste y empezaste a contarlo, a mí me recorrió, mi cuerpo emocional reaccionó a cada palabra que decías y a todo lo que está expresando allí. Bueno, Aisha, es súper interesante hablar contigo. La verdad es que se me ocurren infinidad de cosas que preguntarte, pero las voy a dejar ahí para que se acerquen a tu webinario el día 20. Y bueno, además porque también dije que más o menos sean unos 40, 45 minutos, pues para no excedernos mucho más. Qué hermoso ver que de verdad estamos despertando, que de verdad estamos trayendo una información que puede cambiarnos la vida, porque es cierto que nuestra forma de nacer determina también nuestra forma de vivir, así como nuestra forma de vivir determina nuestra forma de trascender, ¿no? Entonces aquí dejamos esta reflexión y bueno, invitar a la gente que nos está viendo, ya sea en directo o en diferido, que vayan a tu perfil y vean todos los mitos que se están desmontando, esas mentiras sobre el parto, pero no sé si nos quieres dejar una así como para no dejarnos sí, con... por ejemplo, hay una creencia de que la cesárea es un parto, es un nacimiento más fácil para el bebé. Y esto es absolutamente, e incluso un parto más fácil para la madre porque como está anestesiada, pues no siente nada. Esto es totalmente falso. La cesárea es un nacimiento traumático para el bebé porque necesita pasar por el canal del parto para bañarse de la flora vaginal de la madre. Esto va a ayudar a que su sistema inmunológico sea muchísimo más fuerte. Necesita pasar, y esto los osteópatas y los fisioterapeutas lo saben muy bien, necesita que su cráneo se vaya adaptando al canal del parto para que su sistema nervioso se despierte, para que se pueda adaptar con mayor facilidad a unas condiciones que hay fuera del útero que son muy diferentes a las que tiene dentro del útero y pueda pedir lo que necesita. ¿Vale? En ese momento, pero esto trasciende a la vida, ¿no? Que hay mucha gente que no es capaz de pedir y está en la escasez, ¿no? Y que no se siente merecedor de pedir. Y necesita también que se vacíen sus pulmones de líquido amniótico, porque el bebé está constantemente ensayando la respiración en el saco amniótico. Entonces, cuando pasa por el canal del parto, sus pulmones literalmente se estrujan y le sale el líquido por la nariz y por la boca y se limpian para que pueda abrirse en esa primera respiración.
los bebés nacidos por cesárea corren el riesgo de sufrir lo que se denomina pulmón húmedo, y además les tienen que hacer una extracción del líquido amniótico introduciéndole tubos a través de la nariz, y esto es algo, y de la boca, y esto es algo muy intrusivo, imagínate, para el bebé. Por otro lado, de cara a la madre tiene tiene entre 4 y 6 veces más probabilidades de morir en el parto en una cesárea que en un parto vaginal, porque se trata de una operación quirúrgica y todas las operaciones quirúrgicas tienen sus riesgos, y entre ellos está el riesgo de muerte. Entonces, mueren, y perdonad que nombre la muerte en este proceso de vida, mueren entre 4 y 6 veces más mujeres en un parto por cesárea que en un parto vaginal, ¿vale? Entonces, de parto fácil, nada, tiene muchos riesgos. Es algo que hay que procurar evitar y que hay que usar solamente cuando sea necesario para salvar la vida del bebé y de la madre, ¿vale? Y no utilizarlo como si fuera una manera más de nacer. Y estoy pensando también, cuando hablamos de cesárea, estamos hablando de una operación, de una anestesia, de una posoperación, que el Claro. posparto es totalmente distinto, el cuerpo de la mujer se ve afectado por espacios que el cuerpo hay que cortar, ¿no? Y no, no está preparado para eso, hay Claro, un lugar natural por el cual... hay que cortar varias capas de tejido hasta llegar a sacar al bebé, ¿no? Entonces es muy traumático. La recuperación posparto no tiene nada que ver. Te tienes que recuperar de una operación quirúrgica, que parece que dar a luz por cesárea es igual que tener un parto vaginal. No lo es para nada, ¿no? Luego están otros temas que son puramente hormonales, que existe un chute de oxitocina endógena de la madre justo en el expulsivo, que también lo experimenta el bebé, y si nace por cesárea no experimenta ese chute de oxitocina. Y este es importante para eh, para que se cree el vínculo seguro madre-bebé. Es decir, para que literalmente la madre se enamore de su bebé en ese momento y el bebé sienta que, a pesar de que ha llegado al mundo a través de un proceso extraño en el que ha podido experimentar dolor, no sé, presión, atasco, dificultad, ¿vale? Y todo esto, sin embargo, es recibido a través del amor, ¿vale? Y esto es muy importante, que los bebés sepan que llegan al mundo queridos. Y fíjate que la naturaleza, la biología, ha ideado este mecanismo para que ocurra así, más allá de la experiencia previa del parto, porque has podido experimentar mucho dolor o no a lo largo del parto, pero ese último chute de oxitocina es el que hace que la mujer tenga esta cara, ¿vale? Que además yo creo que el cóctel hormonal, que no es solamente oxitocina, sino que hay dopamina, endorfina, serotonina. Estoy segura de que se activa la glándula pineal de una manera que habría que estudiarlo, y de repente se abre el canal y ahí ocurren cosas, ¿no? Entonces, claro, todo esto te lo pierdes cuando tienes un parto por cesárea. Incluso te lo pierdes cuando tienes un parto vaginal con anestesia epidural. Sí, como No toda está. situación en nuestra vida, para esto hay que prepararse Claro. y aquí están lanzadas nuestras propuestas, que realmente te prepares para concebir. Aquí Ana Belén nos decía que ella había experimentado cómo el hacer todo el proceso con la Escuela para Ser Humano la había transformado y que además está encantada de estar en tu formación. Así que, bueno, y Maravillosa, Ana aquí nos Belén. está Muchísimas apuntando que gracias. para la lactancia también es muy Para la importante. lactancia. Claro que sí, sí, Claro, sí. claro, es que la cesárea interfiere en la lactancia de muchas cosas, claro, si es que no es la manera que la biología ha preparado el cuerpo para nacer Sí, y para parir. Nacemos de esta manera por algo, no es algo casual. sí. Enlazando con el tema
de esta época del año, ¿no? De septiembre, del cambio de estación y de que nos acercamos hacia el invierno y a recogernos y estar más dentro de nosotros, es una ocasión maravillosa para formarse, porque toda la formación, por supuesto, la que tú propones es muy de ir hacia el interior y de conocerse a uno mismo, y la mía igual, ¿no? Es de profundizar, es de conocerse y profundizar, igual que profundizar las semillas estas que están ahora debajo de la tierra, que no saben ni siquiera lo que van a ser y que después van a brotar y pueden llegar a ser un árbol enorme, ¿no? Entonces, Sí. ese árbol se nutre desde la semilla, desde la raíz, en el silencio, en esas tardes cortas y esas noches largas cuando te invita al recogimiento y a estar contigo misma. Pues ahí queda esta invitación, ¿no? Para que hagan ese trabajo maravilloso contigo, Analía, y también para que se formen aquellas que sientan que quieren, que necesitan trabajar con la maternidad, que es un trabajo muy importante porque vamos a la raíz y vamos a la prevención de muchos de estos problemas que estamos viendo en esta sociedad distópica, que algunas veces ves cosas que dices, pero esto lo hacen los seres humanos, por favor. Esto no es de ser humano. No, yo esta conclusión ya la llevé, llegué a esa conclusión, o sea, coincido totalmente. Este es uno de los mitos que yo desterré, incluso con situaciones que llevamos viviendo unos años, en las que yo decía, estas decisiones no sé qué ser lo está tomando, pero desde luego no es un ser humano. Y ahí es donde a mí me empezó a trabajar mucho esto de escuela para ser humano, es decir, yo quiero que mi vida esté creada en conjunto. Por eso también en el post que puse en Instagram decía, quieres ir rápido, vete solo, pero quieres llegar lejos, vayamos juntos, ¿no? Porque Claro. tenemos que ir caminando y cada uno se hace como una partecita del camino y se ha quedado, esto decir que teníamos el guión, pero todo lo demás va surgiendo. Entonces, ese ir creando juntos de cada uno desde su lugar, desde su aportación, y que además es algo que hay que ir gestando. Y así como se gesta un bebé de 9 meses, exactamente lo que tú dices. Ahora en el hemisferio norte, que llegamos hacia el otoño, ir hacia el invierno es el momento ideal para hacer formaciones, y en el hemisferio sur, que está yendo hacia la primavera, cuando esa formación se hace y cuando eso se puede ir comunicándolo hacia afuera, ¿no? Entonces, sea cual sea el momento en el que te encuentres, porque la Madre Tierra así lo ha decidido, que tenemos dos hemisferios y tenemos dos... dos dinámicas diferentes y complementarias, así que aquí queda la invitación hecha. Aisha, muchísimas gracias, siempre es hermoso Gracias a escucharte, ti. gracias por la entrega, por la perseverancia, qué lindo, mira los corazones que van llegando, muchas gracias, 100%, sí, sí, ahí apoyando este proceso, y que sean muchas las personas que quieran acercarse a ese cambio transformacional que necesitan vivir en sus 5 dimensiones básicas, para que luego puedan, despertando su don, encontrarse el lugar que les corresponde y desde el cual darse, ¿no?, a sí mismos, a mejorar su vida y luego la vida de los demás. Imagínate si llegaran los bebés desde esta dimensión tan respetada, tan amorosa, donde se concibe desde un lugar tan elevado, donde el espíritu de vuelta lo hemos traído a nuestra realidad, a nuestro día a día, ¿cómo puede cambiar este mundo? Esto es ¿Cómo lo puede ser que, el mundo? así es, Efectivamente. así es. Esto Y es lo lo que promovemos. importante de la labor de las personas que trabajan alrededor del nacimiento. Todos, los sanitarios y los no sanitarios. Tenemos una labor muy, muy importante, y por supuesto los padres. Pero una mujer va a tener 2 o 3 hijos como mucho, pero un profesional que se dedique a acompañar a la maternidad puede llegar a muchísimas familias y al nacimiento de muchísimos bebés, y puede realizar una grandísima transformación. Por eso necesitamos a muchos profesionales conscientes, desde luego en todos los ámbitos del saber, ¿no? Pero en ese momento de la concepción, el embarazo y el nacimiento es fundamental. Y otra cosa que es fundamental es poder vivir de tu pasión y de tu propósito. Sí, por Tener favor. una vida con propósito y no tener que prostituirte y, perdonadme, haciendo algo que simplemente te da de comer
volviendo la espalda a tu vocación, donde tú podrías desarrollar todo tu potencial y de verdad dar el servicio que el mundo necesita. Entonces también es necesario enfocarse en eso. Y sé que también a través de trabajar con el nacimiento lo vamos a conseguir, porque los seres que lleguen ya vendrán con ese impulso, Sí, y los claro. padres que los guíen también los guiarán con ese También, impulso. sí. Entonces, Ahí estamos, formándonos como seres completos. Como me gusta siempre decir, entrégate a este proceso, date los espacios, regálate la oportunidad de vivir estos espacios transformacionales tan profundos, ábrete a tu talento, entrégalo al servicio de tu vida, de vivir con felicidad, de entregarlo y disfrutar, de levantarte cada día a entregar tu labor, y que eso será un repercutir en todos los sitios donde esto llegue. Porque como me gusta siempre decir, que tú eres el cambio que queremos ver en el mundo y el mundo te necesita, así que vamos a por ello. Muchísimas a gracias, por ello. Aisha. Gracias a ti, mi amor. Muchísimas gracias. Me Bueno, y les encanta hablar recuerdo, contigo. sí, a mí Estaríamos aquí también. horas, de verdad. Sí, les recuerdo escuelaparaserhumano.com y también a Aisha, que tendrán el enlace por el En cual el, puedan entrar en la formación, bueno, en el webinario primero para enterarse bien en detalle y luego en la formación. Ahí nos encuentran también por las redes, así que bueno, que vamos ahí, todos juntos de la mano. Mil Gracias, gracias. Aisha. Gracias, gracias, gracias. Un beso. Adiós, hasta Chao. luego. Adiós.